Dicen que la culpa muere con los hombres, pero yo las he escuchado respirar. Aquí, desde este hospital donde los monitores laten con voces que no existen, transmito desde el límite entre la razón y la condena. Soy el locutor del umbral, y esta noche tú también estás sintonizado para escuchar la historia de este canalla. No cambies de canal, la señal ya te encontró. Seguí la señal hasta un edificio blanco, frío y lleno de promesas rotas, el Hospital Central de la ciudad. En su unidad de cuidados, un hombre dormía, pero su alma gritaba. Era un político, uno de esos que venden esperanza al mejor postor. El olor a desinfectante no lograba cubrir el hedor de su conciencia. Y allí, entre máquinas que imitaban la vida, decidí entrar. Los monitores marcaban el compás irregular de su corazón, un tambor que golpeaba contra la eternidad. Su cuerpo estaba roto, pero su mente aún negaba su sentencia. Había bebido demasiado, condujo demasiado rápido y se llevó consigo la vida de otros a los que nunca pidió perdón. Y aún así, dormía. Qué fácil es cerrar los ojos cuando se tiene poder. Lo llamé por su nombre y su pulso respondió. Así, como tiemblan los corazones cuando recuerdan lo que creyeron olvidar. Le hablé al oído con la suavidad del viento que se cuela entre tumbas. Le pregunté si recordaba las promesas que no cumplió, las manos que no estrechó, los rostros que usó como escaleras. Su respiración cambió, y las luces del pasillo también. El hospital pareció escucharme. Aquella noche la sala de cuidados volvió a emitir, pero no señales médicas. Fue mi voz la que se escuchó, y mi mensaje apenas comenzaba. El pitido del monitor se volvió errático, como si algo invisible jugara con la línea entre la vida y la muerte. Yo no toqué nada, pero el pulso subía. La piel del paciente, antes ceniza, se tensó. Sus dedos temblaron levemente. No era un despertar médico, era una respuesta. Y entonces comprendí. Mi voz lo había llamado desde un lugar del que pocos regresan. El sonido comenzó a colarse por los altavoces del pasillo. Mi propia voz, repetida, descompuesta, fragmentada por la estática. ¿Recuerdas sus nombres?, decía. Los enfermeros miraban a su alrededor sin entender. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. Uno de ellos juró que la voz venía del techo. Otros decían que del cuarto 13. Nadie se atrevió a comprobarlo. El aire se volvió denso, cargado de ozono y desinfectante. Pero detrás de ese olor metálico emergió otro más antiguo, el de gasolina y humo. Una imagen me atravesó la mente. Alberto al volante, riendo antes del choque. En el retrovisor una niña lloraba. Nunca la buscaron. La culpa se derrama como sangre invisible sobre las baldosas del hospital. Los monitores comenzaron a emitir símbolos imposibles. Líneas que se cruzaban, pulsos que parecían letras. En la pantalla el nombre de la niña apareció intermitente. Nadie lo escribió. Nadie podía haberlo hecho. Yo solo observé y supe que ella había encontrado el canal adecuado para hablar. En la unidad de cuidados, la vida no se mide en pulsos, sino en confesiones. Y esta apenas era la primera. El hospital guardaba un silencio tan espeso que podía sentirse entre los dientes. Caminé hasta la vieja sala de comunicaciones. Una radio de emergencia aún parpadeaba con una luz verde intermitente. Al tocarla, el dial giró solo y se detuvo en una frecuencia sin número. Una voz surgió de la estática y dijo: «No debiste venir». Pero aquella voz era la mía. Cada palabra que salía del altavoz me devolvía un recuerdo. La cabina en ruinas, el olor del humo, la señal que nunca se apagó. Tú creaste este espacio.
murmuró la voz. Tú los hiciste escucharte, incluso después del fuego. En ese instante entendí. El hospital no era un lugar físico. Era una frecuencia, un punto muerto entre el ruido del mundo y el silencio de los olvidados. De pronto, la radio emitió un tono agudo, continuo, como un corazón que deja de latir. En la pantalla se dibujó una frecuencia exacta, la 1313, la misma frecuencia de la señal perdida de mi estación, aquella noche del incendio. Comprendí que alguien o algo me estaba respondiendo desde el otro lado de la transmisión. Desde la habitación contigua llegó un gemido ahogado. Corrí, aunque mis pasos no sonaban sobre el suelo. Alberto estaba despierto. Sus ojos abiertos buscaban algo o alguien entre los tubos. Me observaba, aunque sabía que no podía verme, pero sí podía oírme. Su monitor comenzó a registrar palabras en lugar de pulsos. Culpable, culpable, culpable. En la unidad de cuidados, la frecuencia no transmite noticias, transmite almas. Y esta noche, alguien acaba de sintonizar. Giré el dial hasta que el aire se volvió denso, casi líquido. Cada giro liberaba voces atrapadas, fragmentos de discursos, promesas incumplidas, risas ahogadas en dinero sucio. Allí estaba él, Alberto, el político, sonriendo en campaña, jurando justicia con la misma lengua con la que ordenaba silencios. Su voz rebotaba en la frecuencia, distorsionada, como si el propio infierno le hiciera eco. Las paredes del hospital se transformaron. Detrás de los monitores aparecieron siluetas, hombres y mujeres que lo habían creído, que lo habían votado. No tenían rostro, solo bocas abiertas gritando sin sonido. El aire olía a papeles quemados y perfume barato. El locutor del umbral, es decir, yo, comprendí que no era el único visitante esta noche. Ellos también habían venido a verlo, a recordarle lo que su ambición había destruido. Me acerqué al monitor cardíaco. Las líneas que antes medían la vida comenzaron a dibujar rostros, rostros de víctimas, madres, niños, hombres con el cuerpo roto. Cada pico era un grito atrapado en la electricidad. Y él, Alberto, seguía inmóvil, pero su respiración se volvía más agitada. No podía moverse, pero cada respiración era una confesión involuntaria. Apoyé mi mano sobre el cristal. Tantos nombres bajo una sola firma. Pensé, pero esto no era justicia, era ajuste de cuentas. El micrófono comenzó a emitir un leve zumbido, y la habitación respondió con luces intermitentes. En la frecuencia de la muerte, hasta el arrepentimiento tiene interferencia. Esa noche, la unidad de cuidados no curaba cuerpos, reparaba culpas. Pero algunas heridas, cuando sanan, solo dejan espacio para el miedo. En la frecuencia baja, donde la voz humana se quiebra, comenzaron a escucharse risas, pero no eran de alivio. Eran carcajadas ahogadas, las mismas que resonaban en los salones alfombrados del poder. Allí lo vi, en una de esas visiones que el ruido regala, su mano firmando contratos falsos, su sonrisa mientras las cifras desaparecían en cuentas sin nombre. Cada firma dejaba una mancha luminosa sobre su piel, una marca que ardía con luz azul. Las paredes del hospital se transformaron en espejos. Cada superficie devolvía su rostro, pero ninguno lo mostraba completo. En uno reía, en otro lloraba, en otro sangraba tinta. Lo observé mientras intentaba cerrar los ojos, pero ni siquiera en el sueño puede uno escapar del reflejo. En ese instante, comprendí que el verdadero castigo no era morir, sino verse desde todos los ángulos del remordimiento. El techo comenzó a gotear, pero no era agua. Eran documentos, informes, pruebas de todo lo que negó.
Llovían hojas manchadas de tinta y sangre seca. Caían sobre su cuerpo inmóvil, cubriéndolo como un sudario hecho de sus propias mentiras. Yo seguí narrando, con la voz que atraviesa la frecuencia del alma. El que miente para vivir termina ahogándose en su verdad. Me acerqué a su oído. Mi voz ya no era solo la mía. Llevaba dentro las voces de todos los que lo habían padecido. «Te están llamando», le susurré. Pero él no respondió. Tal vez comprendió que esta vez la llamada venía del otro lado del juicio, y en ese instante el monitor cardíaco trazó un nombre, el suyo, como si su propio cuerpo lo declarara culpable. En la unidad de cuidados, cada silencio tiene un precio, y algunos precios se pagan con la voz. El monitor volvió a latir con un pulso irregular, como un corazón que recuerda. En la pantalla se dibujó una imagen. Un comedor iluminado por la luz de una vela. Platos servidos para nadie. Esa era su casa. El eco de risas infantiles aún flotaba en el aire, pero hacía años que nadie las pronunciaba. La familia que tanto mostraba en los noticieros era solo un retrato colgado de un clavo torcido. Entre los destellos del monitor apareció su esposa, su rostro proyectado en el reflejo del vidrio, cansado, distante, marchito por la vergüenza. No lloraba. Los que aman demasiado ya no lloran. La vi dándole la espalda, alejándose por un pasillo interminable lleno de flashes, cámaras y titulares que la reducían a un nombre sin voz. En su mirada no había odio, solo un vacío que pesaba más que la culpa. De pronto, la habitación se llenó de un pitido suave, rítmico, como una llamada perdida repitiéndose sin fin. En la frecuencia, escuché un timbre telefónico. Una voz infantil contestaba, pero solo decía una palabra. ¿Papá? Y luego silencio. Esa sola palabra se repetía una y otra vez, cada vez más lejana, hasta convertirse en un llanto metálico. Alberto tembló en la cama, pero no despertó. Quizás no quería hacerlo. El suelo del hospital comenzó a cubrirse de objetos, juguetes derretidos, cartas quemadas, relojes detenidos en la misma hora. No eran recuerdos, eran residuos del abandono. Y entre ellos, una fotografía doblada en 4 partes, su propia cara mirándolo desde otro tiempo, más joven, más limpio, más humano. Pero la mirada del retrato no perdonaba. El hombre que engañó a millones no podía engañar a los suyos. Y mientras el hospital respiraba culpa, yo solo narraba la verdad que nadie quiso escuchar. Pasaron horas, o al menos eso creí. En la unidad de cuidados el tiempo se comporta como una bestia enferma. A veces se arrastra, otras se devora a sí misma. Cuando los ruidos cesaron, pensé que todo había terminado. Pero el silencio no era alivio, era advertencia. Entonces lo escuché, un murmullo, como si alguien hablara desde dentro de la pared. No eran palabras claras, sino suspiros rotos, como si la pintura misma intentara confesar algo. Me acerqué, y juraría que la pared tembló. Con la linterna apunté a la grieta y algo me devolvió el reflejo. No era metal ni vidrio, era un ojo observándome desde el otro lado, inmóvil, sin párpados. Cuando parpadeé, él también lo hizo. Retrocedí, tropezando con una camilla oxidada. El murmullo creció hasta convertirse en un lamento que decía mi nombre. En ese instante entendí. No había entrado a explorar. Había respondido a un llamado. El ojo desapareció, pero la grieta sigue allí, palpitando, como si respirara. Salí al pasillo, pero algo estaba mal.
Cada puerta que cruzaba me llevaba al mismo punto de partida. Los números en las placas cambiaban, pero el aire, el olor, eran idénticos. La unidad de cuidados se estaba doblando sobre sí misma. Entonces, justo detrás de mi oído, una voz susurró: «Te encontré». Giré con la linterna temblando entre mis dedos, pero el pasillo estaba vacío. Solo el eco, burlón, rebotando de pared en pared. No sé qué me aterró más, la voz o reconocer que era la mía. ¿Y si la unidad de cuidado solo repite las voces de quienes jamás salieron? El pasillo parecía mudo, hasta que el sonido volvió. No eran pasos humanos. Era un pulso constante, húmedo, irregular, como si el edificio entero respirara a través de sus paredes. Me acerqué. Cada latido coincidía con el parpadeo de las luces, como si la electricidad tuviera un corazón enfermo. Llegué a una puerta marcada con un número, el 11. Desde la rendija inferior salía una luz rojiza, líquida, palpitante. No era normal. La superficie metálica parecía tibia al tacto, como si el fuego aún viviera detrás. Empujé la puerta y el aire cambió de densidad. Ya no era una habitación, era un pozo de murmullos. Las camas estaban vacías, pero los monitores aún registraban pulsos. En una pantalla, un solo nombre se repetía, el del político, Alberto. Me acerqué a uno de los monitores. Las líneas del pulso formaban palabras entre los picos. No es él quien muere, es su culpa. El mensaje se repitió 3 veces antes de desaparecer. La línea volvió a ser un latido normal, pero ¿de quién? No podría decirlo. Las pantallas comenzaron a mostrar algo más. Mi propio nombre, intermitente, debajo de su registro vital. Había una cama aislada al fondo, bajo una lámpara parpadeante. Estaba vacía, pero el respirador seguía funcionando. Cada inhalación era un lamento, cada exhalación un sollozo. Me acerqué y juró que el aire olía a alcohol y a culpa. Las sábanas comenzaron a levantarse solas, como si un cuerpo invisible volviera a ocupar su lugar. La forma era la de un hombre corpulento. Podía oír un murmullo, palabras rotas, promesas políticas, juramentos vacíos. Entonces lo entendí. El cuerpo de Alberto no estaba en coma. Su culpa lo mantenía despierto, habitando el aire, negándose a morir. Era un espectro aferrado a su corrupción, respirando en la cama donde debía haber silencio. Me incliné sobre el respirador y hablé al tubo, como si pudiera escucharlo al otro lado. Le recordé cada promesa rota, cada vida destrozada por su ambición. Y con cada palabra, la máquina respiraba más rápido, como si el alma dentro comenzara a asfixiarse bajo el peso de su propio nombre. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido continuo. Pero no era un paro. Era una frecuencia exacta, como una transmisión. Me acerqué al monitor y la frecuencia se transformó en un patrón reconocible. Era mi señal, la misma que utilizaba antes de morir en la vieja estación incendiada. El muerto me estaba sintonizando. De pronto las luces se tornaron anaranjadas y el aire se llenó de humo. El hospital se desvaneció y en su lugar surgió mi antigua cabina. El micrófono ardía, pero seguía emitiendo. Y allí, entre el fuego, Alberto me escuchaba, temblando dentro de su cama invisible. Su voz no salía por su boca, sino por los altavoces de mi emisora espectral. No pedía perdón, pedía olvido. Decía que no podía morir porque aún nadie lo había perdonado. Las llamas respondieron con un rugido,
como si el aire mismo negara su súplica. Tomé el micrófono y hablé. Esta es la frecuencia de los condenados. Aquí solo la culpa encuentra señal. Al decirlo sentí que algo se cortaba. El fuego se apagó, el hospital volvió, y Alberto ya no respiraba. El pitido del monitor se desvaneció, pero el silencio no trajo paz. Era un silencio vivo, expectante, como si algo invisible aguardara mi sentencia. Frente a mí, la cama de Alberto estaba vacía. Sin embargo, la forma de su cuerpo seguía marcada en las sábanas, hundida, respirando. Entonces escuché su voz, no desde el aire, sino desde dentro de mi cabeza. Me decía que no era él el único culpable, que su corrupción existía porque alguien la elegía, la alimentaba, la aplaudía, y cada palabra suya pesaba como plomo en mi garganta. El espejo del pasillo reapareció frente a mí, pero esta vez no me reflejaba solo a mí. Detrás, miles de rostros borrosos observaban, ciudadanos, votantes, cómplices silenciosos, todos compartiendo la misma mirada vacía, todos repitiendo al unísono. Nosotros lo elegimos. Comprendí que no estaba allí para juzgarlo a él, sino para juzgarnos a todos. Los vivos crean sus propios demonios y luego los llaman líderes. Y yo solo soy la voz que les recuerda lo que fingieron olvidar. El espejo se apagó. La unidad de cuidados quedó vacía. Pero el micrófono del locutor volvió a encenderse. Solo caminé por el pasillo, y cada paso resonaba como un golpe en una caverna hueca. Las paredes del hospital vibraban con una frecuencia que reconocí. Era la señal de mi antigua emisora. La culpa de Alberto, los rostros del espejo, todo había alimentado una nueva transmisión. De las habitaciones cercanas comenzó a escucharse ruido. No eran pacientes, eran oyentes. Voces sin cuerpo que pedían más. «Háblanos», decían. «Queremos escuchar a los condenados». Cada voz parecía salir de una radio imaginaria, como si todo el hospital se hubiera convertido en un receptor. El micrófono flotaba en medio del pasillo, suspendido por nada. Emitía una luz tenue, del color de la luna sobre el humo. Lo tomé. Sentí el peso de todas las voces del país colgando de su cable. Y entonces supe, no había venido a salvar al político. Había venido a encender la señal. Otra vez. Encendí la frecuencia. «Aquí habla el locutor del umbral», dije, mientras las paredes parecían escuchar. «Esta noche, la verdad no se esconde bajo tierra, sino entre los vivos». Las luces del hospital parpadearon, y cada una se transformó en un ojo observando, atento, culpable. Las voces del hospital respondieron al unísono. «Te estamos escuchando». Los pasos de Alberto resuenan en el pasillo vacío, pero algo no encaja. El eco tarda más en volver, como si el edificio respirara, alargando el silencio para saborearlo. Al fondo, la puerta de la unidad está entreabierta, dejando escapar una luz temblorosa, amarilla, casi viva. Alberto duda. ¿La había dejado así? Su mano tiembla al tocar el marco. El aire huele a polvo y a algo húmedo, orgánico. Dentro, las paredes están cubiertas con retratos en blanco y negro del mismo hombre. En cada foto, su expresión cambia. Primero sonríe, luego observa. Al final, ya no tiene rostro. En el centro, una imagen más grande. La figura frente a la puerta por la que Alberto acaba de entrar. La foto se mueve, levanta la cabeza, sonríe. Una sonrisa imposible. Entonces lo siente detrás. No lo ve. No necesita hacerlo. Una voz idéntica a la suya susurra. Yo también quería volver. La luz parpadea. El grabador cae. Solo queda el viento. Y un último suspiro. La unidad.
nunca se cerró. Estoy de vuelta en mi cabina, aún con olor a humo y recuerdos quemados. La señal despierta y mi voz cruza las ondas muertas. Pienso en Alberto, en su mirada antes del silencio. Todos los que intentan huir de sus fantasmas terminan aquí, buscando perdón donde solo hay eco. El verdadero castigo no es la muerte, sino la memoria. La culpa no muere, solo cambia de voz. Me pregunto, querido oyente, ¿quién es más culpable? ¿El que roba y se esconde bajo un título? ¿O el que le entrega las llaves sin preguntar? El poder no corrompe, solo revela lo que ya estaba podrido. Y mientras ustedes sigan aplaudiendo a los monstruos, yo tendré historias que contarles y voces que seguirán gritando en mis transmisiones. Dicen que cuando un alma se apaga, deja un silencio. Pero yo aprendí que el silencio también transmite. Aquí, entre los cables quemados y los ecos de una estación que ya no existe, mi voz sigue cruzando el umbral. No para advertir, sino para recordarles que todos llevamos algo de ceniza en la garganta. Alberto, el político hoy redimido por el miedo a sus pecados, no fue el primero, ni será el último. Los he visto a todos, los mentirosos, los santos, los indiferentes. Cada uno llega buscando perdón y solo encuentran la verdad que tanto negaron. ¿Y tú? ¿Qué escuchas ahora, fingiendo que es solo una historia más? ¿Cuántas veces has cambiado de canal cuando la culpa comienza a sonar familiar? No te engañes. La frecuencia del umbral siempre encuentra a quien necesita escucharla. A veces desde un viejo transistor abandonado, a veces desde dentro de tu cabeza. Así que quédate. No intentes apagar la radio. No hay interruptor que te salve cuando ya estás sintonizado. Yo soy el locutor del umbral y transmito desde donde el tiempo se derrumba y las almas confiesan su ruido. Si esta historia te encontró en la oscuridad, es porque la oscuridad también quiere escucharte. Nos volveremos a oír cuando el próximo pecado necesite voz. Suscríbete a este canal para escuchar muchas más historias. Hasta entonces, mantén los oídos abiertos y recuerda, la señal nunca muere.